Cuán grande es Dios, ¿eh? Hay que adorar al Señor. Él merece toda gloria, porque Él nos instruye en su palabra cada día. Vamos a reflexionar en Lucas 17, versículo 3. Dice así: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. El Señor nos enseña a perdonar y no dejar que las palabras de otros nos afecten. En la vida experimentaremos momentos en que estamos tentados a apartarnos de la gente, a dejar nuestro lugar, por causa de las maneras en que otros nos han tratado. Pero así como hizo Jesús, tenemos que perdonar a aquellos que nos agravian, en lugar de dejar que una raíz de amargura se arraigue en nuestros corazones. Tengamos mucho cuidado, porque nuestra percepción de lo que alguien nos ha hecho puede ser incorrecta, puede ser muy banal, puede ser muy insignificante. Pero ya sea correcta o incorrecta, sigue siendo nuestra percepción. Entonces, ¿qué debemos hacer en momentos así? Jesús comenzó su introducción diciendo: mirad por vosotros mismos. Jesús nos mandó tratar con nosotros mismos antes de responder a alguien acerca del error percibido. Mirad por vosotros mismos. Después Jesús continúa diciéndonos cómo proceder una vez que hayamos puesto en control, puesto en sujeción nuestras emociones. Él nos dice: si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. La palabra pecare significa violar o cruzar una línea con palabras o acciones en una manera que deja a la otra persona llena de dolor o abusada. Cuando percibimos que alguien ha pecado contra nosotros, nos toca primero tomar un momento y poner nuestras emociones en sujeción, para no dar lugar a una reacción en nuestros sentimientos que pueda hacer más daño. Sin embargo, si todavía sientes que alguien ha cruzado una línea con sus palabras o comportamiento, después que te has tomado el tiempo para pensar sobre tu situación y en tu interior y orar al respecto, entonces tienes que ir al plan que Dios nos habla, a una acción de hablar amablemente con la persona sobre ese comportamiento que ha tenido. Específicamente, Jesús dijo que nos toca hablar con la persona y reprender a tal persona. Esta palabra puede sonar muy fuerte y áspera, sin embargo, en el griego original, el tono de esa palabra, reprender, es suave. La palabra describe una manera sincera, pero amable, gentil, de decirle educadamente a una persona que ha hecho algo que hemos percibido como agravio para nuestra vida. Hay que dirigirse a la persona desde una posición de amor. La conversación puede ser una experiencia sanadora. Simplemente tenemos que decir cómo nos sentimos. Tenemos que decir cómo nuestros sentimientos se sienten dolidos. Pero también a la vez tenemos que decir que reconocemos que podemos haber malinterpretado sus intenciones y preguntarle
si pretendía herirnos con ello. Y cuando vas a alguien de esa manera, como dice la palabra de Dios que debemos ir, la persona a menudo expresa arrepentimiento por sus acciones, en el sentido de que no tenía esa intención, o si ha habido algo, entonces pedirá perdón. Ahora, también mencionamos Marcos 11:25, donde Jesús aborda el tema del perdón de un ángulo diferente y dejó muy claro el Señor que Dios espera que perdonemos a otros sin importar qué nos hayan hecho, si queremos que nuestras oraciones sean respondidas. O sea, Dios nos manda a perdonar para que nuestras oraciones y nuestra comunión con Él no sea estorbada. En Lucas 17:3, donde hemos leído, Jesús continuó diciendo, y si se arrepintiere, perdónale. Esta palabra, se arrepintiere, nos habla de un cambio de mentalidad y comportamiento. La verdad es que Dios ya te ha dado toda la fe que necesitas para perdonar a otros cuando te ofenden o lastiman. Sea o no que alguna vez se disculpen o busquen reconciliación, tú tienes la fe suficiente para perdonar. Pero tú tienes que tomar la decisión de usar esa fe para arrancar toda raíz de amargura que eso pueda generar. No esperes a que crezca y se haga un árbol para poder tomar el hacha y ponerla sobre la raíz, porque habrá contaminado ya tu vida en forma grave. ¿Qué significa realmente perdonar? La palabra perdonar significa soltar o dejar pasar. Jesús dejó pasar los agravios, perdonó a los que se arrepintieron y de los que no se arrepintieron, también oró por perdón y los perdonó. Y no guardó nunca nada en su corazón. Qué importante es esto. No desperdiciemos el tiempo ni las energías en algo que ya ha sido tratado por Jesús, que ha sido tratado por la palabra y sabemos cómo debemos hacerlo. Por el contrario, debemos perdonar, sonreír, amar y que el gozo del Señor vuelva a nuestro corazón. Pero, ¿qué deberías hacer si la misma persona te ofende de nuevo en la misma manera? Bueno, también lo dice Jesús, también lo deja expresado. Jesús dijo, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Parafraseando esto, podríamos decir que, y si él viola y cruza los límites legítimos del respeto a ti, 7 veces al día, y 7 veces al día se arrepiente de su conducta, te toca perdonarlo y dejarlo pasar, sin guardar nada en tu corazón. Ahora, si una persona nos lastima repetidamente, después se disculpa y pide perdón, somos dados a pensar y a juzgar muy rápidamente su arrepentimiento como hipócrita. Pero eso no es correcto. Debemos tener cuidado de no ponernos en la posición de juez, porque esa posición que analiza y juzga el carácter del corazón de una persona le corresponde solamente a Dios. Quizá Dios está tratando con un aspecto difícil de su carácter o del tuyo y los tratos con otras personas. O tal vez la persona estaba verdaderamente apenada, afligida, pero simplemente
vuelve a tropezar una y otra vez y vuelve a tropezar y necesitará más paciencia, más amor y más enseñanza para no volver a hacerlo. Así que debemos tener una paciencia inagotable, que es la que Dios tiene contigo y conmigo. El mensaje de Jesús puede ser difícil de aceptar al calor de un conflicto, de una rencilla, pero cuando consideras tus opciones, es la única alternativa, la única vía que tiene sentido y trae paz a tu vida, verdadera paz, y te libera de todo eso. ¿Preferirías acaso estar constantemente en contienda con esa perturbación? ¿Preferirías albergar falta de perdón y llegar a tener un corazón endurecido? Por supuesto que no. Endurecer tu propio corazón nunca cambiará el corazón del otro. Solo producirá problemas en las vidas de dos personas a la vez. De dos personas en vez de una. Es muchísimo mejor dejar pasar la ofensa tantas veces como sea necesario y mantener nuestro corazón puro y libre de toda amargura, de toda contaminación de pecado. Porque no perdonar es pecado delante de Dios. El diablo quiere sacarte del camino con problemas pequeños que te pondrán fuera de combate en el juego de la vida, pero aún más delicado en el llamado de Dios. Por lo tanto, sigamos las instrucciones de Jesús y lograremos la victoria en nuestras relaciones. Si percibes que alguien te ha ofendido, ora al respecto, háblalo educadamente y perdona. Tu deber es dejar pasar la ofensa y ser libre de ella. Y no importa cuántas veces te ofende esa persona, Jesús requiere de ti que la perdones todas las veces y cada una de ellas. Es tiempo de liberarse y volver a vivir conforme a la palabra del Señor, sin ser esclavos de ningún sentimiento en nuestra vida, sino solamente del amor. El diablo quiere dejarnos fuera del plan de Dios, provocando que nuestras emociones tomen control de nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos y acerca de otros, juzgándolos, y que reaccionemos de manera indebida y pecadora. La meta del diablo es encerrarme en la amargura, la falta de perdón, el miedo, para que me aleje del mismo plan de Dios y de las personas amadas. Debemos arrepentirnos por las veces que hemos dejado que eso ocurriera, que no le hemos dado importancia al amor en esa relación, que no le hemos dado importancia a la palabra de Dios y a lo que nos enseña para llevarlo a cabo. No nos enfoquemos en el daño de la ofensa, olvidándonos que el propósito de Dios es mayor, que el amor de Dios es mayor, que los planes de Dios son mayores que cualquier tipo de ofensa sobre nosotros. Pidámosle al Señor que nos fortalezca para enfocarnos en el gozo de la victoria del perdón y no aferrarnos y quedarnos enganchados en las ofensas. Por último, quisiera decir que tenemos que seguir y estamos llamados a seguir el ejemplo del Maestro, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando fue ridiculizado, escogió perdonar. Cuando fue agraviado, escupido, despreciado, escogió perdonar. Sigamos su ejemplo y obedezcamos su mandamiento de perdonar para poder vivir en victoria
sobre todas las artimañas del enemigo. Acuérdate que todo eso son artimañas del enemigo para no darte a ti, a mí, a la iglesia del Señor, la victoria que en Jesús y en su palabra ya tenemos por la fe. Andemos por fe y no por los sentimientos de nuestro corazón. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo, y te deseo la victoria de Dios para todos esos sentimientos, para que únicamente permanezca el amor y la misericordia en tu vida. Dios te bendiga.